Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la última noche de seminario profético, esperando que haya sido de una enorme bendición para todos nosotros y que podamos haber crecido en conocimiento, no solamente teórico, sino también espiritual. Así que, hermanos, glorificamos el nombre de nuestro Dios porque nos permite otra vez predicar su palabra. Así que sean bienvenidos, vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder presentar tu palabra en esta hora. Gracias porque entramos a las primeras horas sagradas de tu día santo. Bendícelo, Señor, en este estudio, que tu palabra sea exaltada y que tu pueblo pueda ser lleno no solamente de teoría, sino también espiritualmente, que podamos prepararnos para tu pronto regreso. Te pedimos, Señor, humildemente que nos guíe a toda verdad, que tu presencia esté en este lugar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Dice Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 es un versículo que muchos lo conocemos, pero que es muy importante para el pueblo de Dios. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Así que en esta noche somos bienaventurados, dichosos, porque estamos escuchando la palabra profética. En esta noche vamos a estudiar el tema, el inmaculado manto de Jesús. Ahora vamos a analizar un versículo bíblico que está en Apocalipsis 16, versículo 15. Apocalipsis 16, versículo 15. Vamos a hacer un estudio serio y profundo de este pasaje bíblico. Así que quiero que nos concentremos para que podamos nosotros comprender perfectamente este estudio. En Apocalipsis 16:15 se le conoce como un interludio. Es Cristo mismo que está hablando. Y dice así: he aquí yo vengo como ladrón. Noten, Cristo viene como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Noten que este versículo es un versículo, para mí, en lo personal, es el más importante de la Biblia. ¿Por qué el más importante? Porque nada sirve que conozcamos las profecías al derecho y al revés, pero si estamos desnudos cuando Cristo venga como ladrón en la noche. O sea, la clave es estar vestido, guardar las ropas para que no andemos desnudos. Porque según este pasaje, Cristo vendrá como ladrón. Ahora, vamos a estudiar en una forma profunda este pasaje bíblico. Porque muchas veces nosotros leemos y no sabemos qué significan los pasajes. Así que en esta noche vamos a despedazar este texto bíblico y vamos a ver qué significan estar desnudo y venir como ladrón. Son dos cosas que vamos a estudiar en esta noche. ¿Qué significa venir como ladrón y qué significa andar desnudo? Recordemos, hermanos, que esto es lenguaje simbólico. Esto no es literal, esto es pura simbología apocalíptica. Así que nos vamos a ir a otras referencias bíblicas para que nosotros podamos comprender lo que significa el simbolismo de andar desnudo o venir como ladrón. Analicemos primero qué significa en profecía bíblica andar desnudo. El libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias a toda la Biblia.
Hay un pasaje en el Espíritu de Profecía que dice que en el libro de Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. O sea, para entender este pasaje tenemos que analizar de dónde viene la referencia para que nosotros podamos comprender el simbolismo apocalíptico. Ahora, esta referencia de andar desnudo proviene de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 25. Vamos a analizar la primera parte del versículo. ¿Qué significa andar desnudo? Porque esa es la clave y el éxito en el conflicto final. Inclusive Apocalipsis 16:15 es un interludio, es una interrupción que Cristo hace a uno de los ancianos para interrumpirlo, porque ese versículo está en medio de las plagas y del Armagedón. El Armagedón es la última batalla entre el bien y el mal. Y Cristo interrumpe al anciano y dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. He aquí vengo como ladrón. O sea que si nosotros queremos salir victoriosos en el conflicto final y que ninguna plaga toque nuestra morada, la clave es estar vestido y no andar desnudo. Porque el pasaje dice que Cristo vendrá como ladrón. Génesis capítulo 2, versículo 25. Génesis capítulo 2, versículo 25. Vamos a ver qué significa en profecía bíblica andar desnudo. Noten cómo se dice de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva fueron creados, ¿cómo andaban? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Noten qué texto más misterioso. Andaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Qué significa que andaban desnudos? Las películas de Hollywood nos presentan una pareja sin ropa. Saben de que eso es erróneo. La iglesia adventista tiene un conocimiento más profundo de la Biblia que cualquier iglesia evangélica. ¿En qué sentido Adán y Eva andaban desnudos? ¿Será que se les veían sus órganos genitales así como lo presenta Hollywood? Noten cómo la película los presenta ahí, que una pareja desnudo, sin ropa. Pero cuando lo vamos a la Biblia y tenemos un estudio más profundo de la Biblia, vamos a ver de que eso es erróneo. La palabra andar desnudo, vamos a ver de qué significa que andaban desnudos respecto a vestiduras artificiales. O sea, no portaban una camisa o un vestido de dacrón o de lino, tantas telas que hay hoy, va. Así como la que nosotros estamos vistiendo hoy. O sea, Adán y Eva no andaban un vestido así de tela, ni andaban camisas como las que tenemos nosotros en este momento. En ese sentido, Adán y Eva estaban desnudos, porque no llevaban vestiduras artificiales como las que estamos usando en este momento nosotros. Pero vamos a ver de que sí estaban vestidos. Noten qué interesante lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 7 al 11. Cuando Adán y Eva pecaron, sucedió algo. Génesis capítulo 3, versículos 7 al 11. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Como que si la Biblia se contradice, ¿va? Esta es una aparente contradicción. Pero antes no estaban desnudos. Sí estaban desnudos. El texto lo dice. Pero ahora cuando pecaron dice que se vieron desnudos. Como que si hay una aparente contradicción. Dice: fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera
y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de entre los árboles del huerto. Noten, Adán y Eva después de su caída se vieron desnudos y hoy se sintieron vergüenza, y en su vergüenza fueron a coser delantales de hojas de higuera para cubrirse, pero resulta que siempre seguían escondiéndose de la presencia de Dios. O sea que las hojas de higuera no eran suficientes para cubrir la desnudez de Adán y Eva, porque noten cómo dice el texto: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, Adán y Eva se habían ¿en qué? Escondido. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba ¿cómo? Desnudo. Pero antes no estaba desnudo, pues sí, estaban desnudos, pero ¿por qué no se avergonzaban? Y hoy cuando pecaron se vieron desnudos y hoy se sintieron vergüenza. Y noten cómo dice, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Noten que esta es una aparente contradicción. Antes la santa pareja estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Pero hoy, después de la caída, hoy se ven desnudos y hoy sí se avergüenzan. Hacen delantales de hojas de higuera y siempre siguen escondiéndose. Lo lógico hubiese sido que esa desnudez se hubiese cubierto con esos delantales de higuera, pero aún seguían escondiéndose, porque vamos a ver que la desnudez de Adán y Eva no solamente era física, sino también espiritual en el carácter. Hay una cita del Espíritu de Profecía que corrobora esto, que Adán y Eva antes de su caída estaban desnudos, pero con respecto a vestiduras artificiales. Pero estaban vestidos porque los cubría una luz preciosa, era la gloria de Dios. O sea, estaban desnudos en un sentido, pero al mismo tiempo estaban vestidos en otro sentido. Estaban desnudos con respecto a tipo de ropa que nosotros usamos en este momento. O sea, Adán y Eva no tenían ropa como la que estamos usando nosotros. En ese sentido estaban desnudos, pero estaban vestidos al mismo tiempo porque los cubría una luz preciosa que dice el Espíritu de Profecía que era la gloria de Dios. O sea, la desnudez de Adán y Eva no solamente era física, porque entonces ¿por qué se seguían escondiendo? Si ya se habían cubierto con hojas de higuera, significa que la desnudez era mucho más profunda que solamente física. Y para Dios, hermanos, Adán y Eva aún seguían desnudos, porque dice el texto de que Dios los vistió. Dios tuvo que vestirlos con una ropa que sí los cubría, y esa ropa se hizo de pieles de cordero. Génesis 3:21. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que las hojas de higuera no eran suficientes para vestirlo. Era necesario que Dios hiciera el que vestidos de piel. ¿Qué animal tiene piel? ¿O de dónde se sacan pieles? A un árbol no le puedo sacar una piel, ¿va? ¿Qué es lo que tiene piel? Animal, un animal tiene piel. Ahora, aquí el texto no dice qué animal era, pero se infiere por otros pasajes bíblicos que esos animales eran cordero. Porque en la economía del santuario, los corderos llegaron a simbolizar al Mesías. Y en Apocalipsis más de 27 veces se usa el símbolo de cordero para aplicarse a Cristo. El cordero inmolado antes de la fundación del mundo.
Es evidente que Dios tuvo que vestirlos con pieles de cordero. No eran de tejón, eran pieles de cordero. Hay muchos pasajes bíblicos que lo corroboran. Dios los vistió con pieles. Túnica, ¿qué dice? Ahora, pudiesen haber muerto más de 2 animales, más de un animal, porque dice pieles. O sea que murió más de un cordero, porque dice pieles, en plural. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, pasó algo en su carácter. Note qué interesante, hermano. Quiero que sigan la ilación del tema porque vamos a aterrizar con Apocalipsis. Cuando Adán y Eva pecaron, su carácter se corrompió. Patriarcas y Profetas, página 24, párrafo 4. Patriarcas y Profetas, página 24, párrafo 4. El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Esta cita me llama la atención, hermano, poderosa cita. El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Noten, por fuera y por dentro. ¿Están conmigo? ¿Sabemos leer el español, hermano? ¿Cuántos gringos hay aquí? El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Aunque únicamente Cristo es la misma imagen del Padre, Hebreos 1:3, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. O sea que Adán y Eva reflejaban el carácter de Dios. Eran puros y santos. Pero cuando pecaron, perdieron no solamente el manto de luz que los cubría externamente, sino que también su carácter interno se corrompió. Mire qué interesante, hermano. O sea, Adán y Eva estaban cubiertos con una envoltura de luz como la que cubre a los ángeles. Era una envoltura de luz. Estaban vestidos con la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios reflejaba el carácter de Adán y Eva. Y cuando pecaron, se perdió la envoltura de luz y se perdió el carácter, se corrompió el carácter. Por eso que cuando Adán y Eva vieron de que la gloria de Dios desapareció, ahora se vieron desnudos. Hoy sí estaban desnudos porque la gloria de Dios desapareció de ellos. Ahora, noten cómo dice esta cita de Patriarcas y Profetas, página 25, párrafo 1. Patriarcas y Profetas, página 25, párrafo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, poderosa cita, hermanos. Yo le doy gloria a nuestro Dios porque le dio el don de profecía a la hermana Elena de Guay. Escuchen, hermano, yo con la Biblia puedo llegar a entender esto, pero es difícil. O sea, la luz que Dios le dio a Elena de Guay lo que hace es ampliar el texto bíblico. ¿Por qué los protestantes tienen un concepto superficial de la Biblia? Porque no tienen esta poderosa herramienta que es el don de profecía que Dios le ha dado a la iglesia adventista. Por eso, hermanos, y siempre me gusta recalcar esto en los temas, un adventista que rechace el don de profecía dado a la sierva del Señor no es aún un adventista, es un apóstata. Y no importa si sea anciano, pastor, erudito, teólogo, si rechaza el don de profecía, es un apóstata. Yo le llamo, es un infiltrado.
se equivocó de iglesia, debe estar en una iglesia católica o en los mormones. Inclusive, hermanos, el don de profecía es una de las creencias vitales de la iglesia adventista. Ustedes conocen a hermanos que rechazan el don de profecía. No, hermano, suficiente la Biblia. Escuchen ustedes a adventistas que dicen así. Es suficiente la Biblia. ¿Para qué va a citar Melena de Guay? Adventista apóstata. Patriarcas y Profetas, página 25, párrafo 1. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. O sea que los ángeles se visten. ¿Andan vestidos los ángeles? Sí, pero ¿cuál es la vestidura? De luz y gloria. ¿Y esa gloria de dónde emana? De Dios. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, esta vestimenta de luz los continuó revistiéndolo. Mientras eran obedientes a Dios, esa envoltura los cubría. ¿Qué pasó cuando pecaron? Esa envoltura desapareció. Ahora se vieron desnudos. Se vieron desnudos. Por eso, hermano, hoy la desnudez es sinónimo de pecado. Por eso es que, hermano, por eso es que dejé el último tema, porque si me llegan a apedrear, ya es el último tema. Miren, hermano, lo que voy a decir me voy a meter en problemas con muchos hermanos. Saben de que una de las obras del diablo que está ganando mucho terreno en la iglesia adventista es las hermanas que andan enseñando su cuerpo. Vienen con minifaldas y con blusas escotadas que se les ven los pechos. La desnudez es sinónimo de pecado. Hermanos, debemos de cubrirnos lo mejor que podamos, lo más que podamos. Sí, hermano. Y saben que como iglesia hemos perdido de vista esto, la indumentaria cristiana. Ya casi nadie habla de la indumentaria cristiana. Como hijos de Dios debemos de vestirnos, tanto las mujeres como los hombres. Ahí andan los hombres con centro, mira, enseñando todos los pechos como que si fueran mujeres. Y cristiano, la desnudez es malicia de pecado. Y como hijos de Dios debemos de dar un buen testimonio aún en la vestimenta. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Mientras esta santa pareja era obediente a la ley de Dios, esta envoltura los cubría. Después de su caída, esta envoltura desapareció. Y hoy, ¿cómo nacemos, hermanos? ¿Cómo nacemos hoy? ¿Verdad que venimos con saco y corbata? ¿Cómo nacemos? Ustedes saben, hermano. No venimos con una envoltura de luz. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria ¿qué? De Dios. O sea, no tenemos una envoltura de luz. Por eso es que tenemos que usar esta clase de ropa, porque para cubrir nuestra ¿qué? Nuestra desnudez física. Por culpa del pecado usamos ropa como la que estamos usando hoy. Si no hubiésemos caído, usáramos ropa de luz y gloria, como la que visten los ángeles. Y ya vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. Saben, hermanos, que Dios también se viste. Dios usa ropa. ¿Pero de qué tipo de ropa? Salmo 104, versículo 1 al 2. Salmo 104, versículo 1 al 2. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido.
¿Te has vestido de qué? De gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura. ¿Qué tipo de vestidura usa Dios? De luz y gloria. Que extiende los cielos como una cortina. Mire qué precioso, hermanos. Nuestro Dios, nuestro Padre eterno, se viste, pero su vestidura, ¿de qué es? De gloria y luz. Por eso es que dice Pablo, el que habita en la luz inaccesible. ¿Quién es el que habita en la luz inaccesible? Es Dios. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Ahora, ¿qué es lo que hace el Evangelio? ¿Qué hace Cristo? En Cristo se restauran los dos mantos. El externo, que tiene que ver con luz y gloria, y el carácter. Mire el Evangelio. El término redención tiene que ver con redimir al hombre en todos los aspectos, tanto externamente como espiritualmente. Inclusive en Cristo Jesús se va a recobrar este planeta Tierra que por causa del pecado a Adán se le entregó al diablo. El dueño, el mayordomo, podemos decir así, de este planeta Tierra, ¿quién iba a ser? Adán. Pero con la entrada del pecado, este planeta pasó a ser ¿de quién? Del príncipe de este mundo. Y Cristo se lo quitó al diablo en la cruz legalmente. Pero este planeta Tierra, Cristo lo va a volver a dar a los redimidos. ¿Saben qué eso dice Apocalipsis? Este planeta Tierra se le va a volver a dar a los redimidos. Pero en Cristo Jesús se restauran los dos mantos. El externo, que tiene que ver con luz y gloria, y el carácter, que tiene que ver con algo interno. Ahora la pregunta es, ¿cuál manto se restaura primero? ¿El de afuera o el de adentro? El Evangelio, ¿cuál manto restaura primero? ¿El de afuera o el de adentro? El de adentro, porque yo a nadie miro que venga con un vestido de luz aquí. Entonces, ¿qué es lo que Dios restaura a través de Cristo? Primero restaura el carácter. Miren cómo Cristo le dijo a los fariseos. Mateo 23, versículos 25 al 28. Este texto, hermanos, contiene una gran profundidad teológica. De acá podemos sacar un estudio profundo, una clase. Mateo 23, versículos 25 al 28. Noten cómo Cristo le dijo a los fariseos. Y antes de leer este texto quiero decirles algo, hermano. ¿Han escuchado ustedes una frase apóstata? Dios mira el corazón. ¿Para qué le dicen las hermanas eso? ¿Para qué usan esa frase? Para defender el pecado. Sí, dicen así, hermano. Dios no mira la ropa, Dios mira el corazón. ¿Han escuchado ustedes cristianos que dicen así? Hermano, no sea fariseo. No ande fijándose en la ropa. La ropa nadie salva. ¿Han escuchado ustedes que así dice alguien? La ropa nadie... ¿Pero por qué dicen esa frase? Claro, es verdad, la ropa nadie salva, porque la salvación no es por ropa. Pero esa frase, ¿para qué la usan? ¿Para justificar qué? Las licras y minifalda. Le hago una pregunta, hermano. Cuando Cristo transforma y redime al pecador, ¿lo transforma a medias o completo? Completo. Entonces, alguien que diga Dios solamente mira el corazón y andan siempre mal vestidas, significa que no han nacido de nuevo. Porque Dios al hombre lo cambia completo. Pero esa transformación, ¿cómo se hace? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? ¿Qué dicen ustedes, hermano?
El evangelio genuino no es legalista. El evangelio genuino, ¿dónde inicia su transformación? De adentro hacia afuera. ¿Saben cuál fue el problema de los fariseos? Que eran solamente sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro, ¿cómo estaban? Tan podridos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego. Quiero que leamos todos este versículo. Repita conmigo, hermanos. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato. Repita conmigo. Limpia primero. ¿A dónde hay que limpiar primero? Lo de adentro. Terrible, hermanos. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo que lo de afuera sea limpio. Entonces, ¿cómo yo le voy a creer a alguien que me diga, Dios mira el corazón y con una licra? O con el cabello pintado. Yo no sé las hermanas por qué se pintan el cabello. Hermano, usted, ¿para qué se avergüenza las canas, hermano? Si la Biblia dice que las canas es honra, glorifican a Dios las canas. Hay un salmo que dice así. Yo quisiera que me salieran canas, pero no me salen. Y aunque me desvelo estudiando, pero no me salen todavía. Como tomo mucho jugo de remolacha y sopa de frijoles, quizás por eso es que no me han salido canas. Pero yo no me las voy a andar pintando. ¿Para qué me las voy a pintar? Eso es avergonzarse, hermanos. Y saben, hermanos, les voy a decir algo bien importante, hermanos. No me vayan a reír. Fíjense, hermanos, de que mucha gente le da vergüenza que se vaya envejeciendo. ¿Cuántos años tienen? 15, tiene como 50. Saben de que es una gran bendición que nosotros envejezcamos, porque a otros se les negó ese privilegio. Es una gran bendición que envejezcamos, hermanos, pero envejecer en el Señor. Sí. Gracias le doy a Dios, hermanos, porque yo encontré el evangelio, o Cristo me encontró a mí, podemos decir, esa es la palabra correcta. Él me encontró a mí cuando aún era joven. Y hagan de cuenta que yo me bauticé en el año de 1998. ¿Cuántos años llevo ya en la iglesia? Y desde que entré a la iglesia he entrado con fuerzas, usando mi fuerza para predicar el evangelio. Y note como dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sos semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. O sea, Cristo Jesús restaura primero el carácter, porque eso fue lo primero que se perdió con la entrada del pecado, y después se perdió la luz. Yo les hago una pregunta, hermano: ¿dónde inicia el pecado? ¿Dónde inicia el pecado? En la mente. ¿Dónde Dios tiene que restaurarnos primero? En la mente. Renovemos vuestro entendimiento, dice Pablo, Romanos capítulo 12. Hay que renovar vuestro entendimiento. Pero sabe, hermanos, que el evangelio es tan hermoso y tan poderoso que Cristo Jesús va a restaurar también el manto de luz externo. Saben de que los redimidos también van a vestir ropas de luz y gloria. En las mansiones celestiales nadie va a andar con saco ni con corbata. Todos vamos a ser semejantes a ¿quiénes? A los ángeles. Saben de que el apóstol Juan vio a los redimidos con ropas de luz.
Apocalipsis 7, versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual no podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos como, en el griego significa ropa de luz, ropa brillante. Noten, con ropas blancas, con palmas en la mano. O sea que los redimidos volverán a tener ese manto de luz externo que se perdió con el pecado. Apocalipsis 7, versículo 13 al 14. Apocalipsis 7, versículo 13 al 14 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, que tendría que ser el tiempo de angustia de Jacob. En el griego tiene el artículo definido, la grande, la tribulación, la grande. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Noten. Ahora, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 dice, este versículo precioso, hermanos: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. El apóstol Pablo es específico: habéis sido bautizados en Cristo. No solamente en agua, porque muchos pueden haber sido bautizados en agua y no están revestidos de Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está ¿qué? Revestido. Noten el carácter. El evangelio nos restaura desde adentro. El Espíritu Santo hace su obra preciosa. Ese carácter repugnante que antes teníamos, hoy lo transforma en que seamos mansos. Ese deseo pecaminoso de ver cosas indebidas o tomar bebidas indebidas, el Espíritu Santo lo cambia en el pecador. Si antes éramos adictos a la Coca-Cola, el Espíritu Santo nos transforma para que ese apetito pervertido sea puesto al dominio del Espíritu Santo. La gente que es transformada por el Espíritu Santo, los demás lo ven a través de los frutos. Interesante, hermano. Ahora, esto significa estar vestido. Los redimidos van a estar vestidos con la justicia de Cristo. Andar desnudo significa estar sin la justicia de Cristo. Ese manto representa la justicia de Cristo, que es imputada al pecador arrepentido. Eso es estar vestido. Y eso es lo más importante del evangelio, que cuando Cristo venga como ladrón, estemos como vestidos, protegidos con la justicia de Cristo, y que reflejemos su carácter. La vestimenta representa el carácter. Ahora, ¿qué significa venir como ladrón? Noten que solamente estamos explicando las dos palabras que se encuentran en Apocalipsis 16:15. Ya descubrimos qué significa estar vestido y qué estar desnudo. Ahora vamos a analizar la segunda parte: venir como ladrón. Porque noten cómo dice Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dice el texto que Cristo viene como ladrón. Les hago una pregunta
del millón. ¿Quién viene como ladrón? ¿Cristo o el día? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Adventistas del séptimo día? ¿Qué es lo que viene como ladrón? ¿Cristo o el día? Dice un famoso dicho que un texto sin su contexto es un pretexto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo los escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día, repita conmigo, hermanos, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces la pregunta es, ¿quién viene como ladrón? ¿Cristo o el día? Pero ¿en qué sentido un día puede venir como ladrón? Ahora, esto es fácil de entender. ¿Sabemos de qué Cristo viene? ¿Qué es lo que no sabemos? El día. Pero ¿cuál día? ¿De qué día está hablándose aquí? Aunque el apóstol Pablo está uniendo dos eventos, vamos a ver de qué está uniendo el cierre de la puerta de la gracia con la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver de que el modismo, venir como ladrón en la noche, se refiere al día en que se va a cerrar la puerta de la gracia. Ese día vendrá como ladrón en la noche. O sea, el día y la hora nadie sabe. Específicamente no se refiere a la segunda venida de Cristo, sino al cierre de la puerta de la gracia. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de profecía dice que a los 144,000 se les va a decir el día y la hora de su venida. De la venida de Cristo se les va a decir el día y la hora. Eso lo corrobora primero escrito y el libro de Eventos de los Últimos Días. Por lo tanto, el día que viene como ladrón en la noche es el día en que Cristo se va a levantar del lugar santísimo, del santuario, y cierra la puerta de la gracia. Ese día vendrá como ladrón en la noche. Y muchos, cuando eso suceda, ¿cómo se encontrarán? Desnudos. Ahora, profundicemos un poco más, porque necesito que profundicemos en este tema. ¿Qué significa venir como ladrón? Cristo Jesús hizo un paralelo con el diluvio y su venida. Es Mateo 24. Mateo 24, versículo 37 al 39. Cuando leemos la Biblia tenemos que leerla despacio y poder analizarla. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto se llama paralelismo. Así como fue allá, será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Si ustedes notan, hay dos hasta. Hasta el día que Noé entró en el arca, vemos el primer hasta. Y el otro que dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea, vemos dos hasta. El primer hasta cuando Noé entró en el arca y Dios cerró la puerta del arca. Y el segundo hasta cuando cayó ¿qué? El diluvio. Entre el primer hasta y el segundo hasta
¿cuántos días hubieron? 7. La pregunta es, los antediluvianos, ¿cuándo quedaron perdidos? ¿Cuando la puerta del arca se cerró o cuando cayó el diluvio? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Cuándo quedaron condenados? Cuando la puerta se cerró. ¿Y quién la cerró? Dios. Noé no la podía abrir porque Dios la había cerrado. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay un paralelismo. ¿Será que antes de que Cristo venga por segunda vez también se va a cerrar una puerta? ¿Cuál puerta? La puerta del cierre de la gracia. ¿Sabemos cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a pasar eso? No se sabe. Ese día vendrá como ladrón en la noche. Muy interesante. Noten cómo dice Mateo 24, los versículos 43 al 44. Mateo 24, versículos 43 al 44. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿A qué se refiere el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis? Se refiere al factor sorpresa cuando se cierre la puerta de la gracia sobre los habitantes de esta tierra, incluyendo al pueblo adventista dormido. Noten qué interesante. Ahora, voy a leer 2 citas del Espíritu de Profecía que dejan bien en claro esto: que venir como ladrón a medianoche se refiere al cierre de la puerta de la gracia, que vendrá sorpresivamente, sin aviso. Y saben, hermanos, que muchos van a ser sorprendidos y se perderán como los antediluvianos. Eventos de los últimos días, página 195, párrafo 6. Eventos de los últimos días, página 195, párrafo 6 dice: antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placer y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así dice el Señor, será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 39. Y dice al final: inadvertidamente, como ladrón a la medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. ¿Qué es lo que vendrá como ladrón a la medianoche? El momento donde Cristo cierre la puerta de la gracia sobre los habitantes de esta tierra. Y muchos adventistas, ¿cómo se van a encontrar? Desnudos. ¿Saben qué es lo que dice el Espíritu de Profecía? Que los que se van a salvar dentro de la iglesia adventista es una pequeña minoría. Imagínense, hermano, cuántos millones de adventistas hay actualmente en el mundo. ¿Cuántos millones hay? Y de todos esos millones, un pequeño remanente va a ser salvado de la iglesia adventista, porque muchos van a apostatar. La mayoría del pueblo de Dios, ¿dónde está, hermano? ¿Dónde se encuentra la mayoría del pueblo de Dios? En Babilonia. Terrible, hermano. Hermanos, esta cita que voy a leer, hermanos, la quiero dejarte por último, la dejé de por último, porque esta cita es poderosa, hermanos.
Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 172, párrafo 1. Con esta cita voy a terminar. Quiero que la leamos todos juntos y despacio. Jesús nos ha dejado esta palabra. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. ¿Cuándo vendrá el Señor de la casa? Esta cita, hermanos, anótenla y la van a leer a su casa. Si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo. No sabemos cuándo vendrá nuestro Señor. Si al amanecer o al anochecer o a medianoche o al canto del gallo. O en la mañana. Para que cuando venga de repente, ¿cómo, hermanos? De repente, no os halle durmiendo. ¿Cómo está la iglesia hoy, hermano? Si estuviéramos despiertos, ¿cómo estuviera la iglesia? Llena, ni cupiera. Allá hubiera hasta un canopio, allá, mire, ve, un montón de gente sentada allá escuchando. Mire cómo dice. No nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Y se cita Marcos 13, 35 al 37. Estamos esperando y velando con la mira puesta en el regreso del Maestro, que traerá el amanecer, no sea que viniendo de repente no se encuentre durmiendo. Sigamos leyendo la otra parte. ¿A qué tiempo se refiere esto? Noten que hablando de la venida de Cristo. Ahora dice ella, ¿a qué tiempo se refiere esto? No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrarse con su pueblo dormido. No se refiere a eso. ¿A qué se refiere? No, sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos sacerdotales. ¿Se acuerda que vimos una noche de esto? ¿Qué es ese evento? ¿Qué es ese evento donde Cristo se cambia de ropa? La boda del Cordero. Cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se revista de atavios de venganza, y cuando se promulgue el decreto que dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿A qué se refiere ese texto? ¿Al cierre de qué? De la puerta de la gracia. O sea que lo que vendrá de repente será el día que Cristo se levante del lugar santísimo y cierre la puerta de la gracia. Ese día vendrá como ladrón. Y muchos, ¿cómo estaremos? Dormidos, desnudos, sin la justicia de Cristo, hermanos. Es terrible. Por eso, hermanos, quise dar este tema de por último, porque es el más importante. No tiene sentido todo lo que hemos estudiado durante esta semana si nos perdemos y estamos desnudos cuando Cristo venga y se cierre la puerta de la gracia. Lo más importante de este mensaje es saber si tú y yo estamos vestidos con la justicia de Cristo o estamos desnudos. Porque ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Muchas veces nos hemos confundido que el simple hecho de formar parte de la iglesia adventista ya estamos salvos. Terrible engaño de Satanás. Hay más. Y necesitamos estar vestidos con la justicia de Cristo, porque esa es mi victoria en el conflicto final. Y de eso depende mi salvación, estar vestidos con la justicia de Cristo. Y ese es el evangelio compactado. Tenemos que estar seguros si el carácter de Cristo está reflejándose en mí. ¿Será que tengo el carácter de Cristo o el carácter de Satanás? ¿Cuál carácter estamos revelando? ¿Cuál carácter reflejamos? ¿El carácter de Cristo o el carácter de Satanás? Hermanos, Dios tenga misericordia en nosotros, de cada uno de nosotros, y podamos esforzarnos, dice Elena de White, para que podamos tener ese carácter sin mancha y sin arruga. Dice la sierva del Señor que hasta que el carácter de Cristo sea reflejado en su pueblo, Cristo vendrá.
Esa cita se me olvidó meterla aquí, hermanos. Pero esa cita dice que hasta que el carácter de Cristo sea reproducido en su pueblo, Cristo vendrá. Y yo vengo y escucho un predicador que me dice, de esos predicadores famosos, no digo el nombre para no darle más fama: nadie puede dejar de pecar. Y cuando yo me voy al Espíritu de Profecía dice otra cosa. ¿Saben de qué hablo? ¿Saben de quién estoy hablando? Nadie puede dejar de pecar. Vamos a pecar hasta que Cristo venga. Doctrina diabólica. Satanás quiere que nos perdamos, que tengamos un concepto falso de un evangelio torcido. Pero cuando nos vamos a la Biblia, el Espíritu de Profecía dice otra cosa: que hasta que tengamos el carácter de Cristo vamos a ser sellados. Vamos a ser sellados. Y no quiero irme sin leer esta cita, hermanos. Esta cita se las tengo que leer porque esta cita tira al suelo cualquier interpretación errada sobre la perfección de carácter. Noten cómo dice. Esta cita está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 188, párrafo 1. Noten, hermanos, que esta cita no la traía, pero se me ha venido a la mente. Es por algo, tengo que leerla. Dice: el sello de Dios. Vimos en una noche donde nos sella Dios. En la mente es donde se forma nuestro carácter, el carácter. El sello de Dios no será nunca puesto, nunca, en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos o amadores del mundo. ¿Qué pasó hoy en esta Navidad, hermano? Las iglesias quedaron solas. ¿Por qué? Ya se dieron cuenta que siempre que hay Semana Santa, Navidad, la coneja de Pascua, las iglesias se quedan solas. ¿Por qué? ¿Por qué las iglesias se quedan solas? Porque los hermanos andan ¿qué? En el mundo. Noten. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres o mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello de Dios deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Y la cita de arriba dice, en la página 187, párrafo 7 de Eventos de los Últimos Días, dice: el sello de Dios viviente será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Noten, hermanos, el carácter. ¿Qué es lo que llevaremos al cielo, hermano? Lo único que llevaremos al cielo, ¿qué? Nuestro carácter. Lo demás, Pablo dijo, lo considero como perdido. Hermanos, Dios les bendiga y que este seminario, hermanos, que hemos tenido nos sirva de algo, y es para consagrar nuestra vida. Esperando que este seminario que tuvimos durante esta semana sea para que podamos nosotros consagrar nuestras vidas y prepararnos, porque muy pronto la puerta de la gracia se va a cerrar y vendrá como ladrón en la medianoche. Hermanos, Cristo viene por segunda vez, y esto muy pronto, hermano. Hay que prepararnos y preparar a otros predicando este evangelio, hermanos. Así que agradecemos a nuestro Dios porque nos permitió estar en esta semana con ustedes, esperando que durante este año podamos tener más seminarios, hermanos. Tengo mucho material para compartir con ustedes, así que exploten el don que Dios me ha dado, hermanos. Así que estamos a la orden. Vamos a estar teniendo más seminarios. Vamos a hacer un seminario más organizado, hermano. Cuando me refiero a un seminario más organizado, invitar a todas las iglesias del distrito. Y esto que hemos predicado durante esta semana, hermanos, es la pura columna vertebral del mensaje adventista. Yo no he predicado otro mensaje. He predicado lo que la iglesia adventista debe de predicar en esta última etapa de la historia. Y Dios tenga misericordia en nosotros para que podamos también formar parte de esos predicadores que prediquen este mensaje
que prepara el mundo para la segunda venida de Cristo. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a venir de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque nos permitiste la vida para que estuviésemos escuchando tu palabra durante esta semana. Te pedimos, Señor, de que este mensaje no solamente vaya a quedar en teoría, sino también que este mensaje nos pueda transformar y seamos obedientes a la verdad. Bendice a todas aquellas personas que están escuchando este mensaje. Háblanos al corazón, Señor. Bendice a esta iglesia, la iglesia de la Central Zacatecoluca. Bendice a sus líderes. Ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias porque permitiste que tu siervo pudiese presentar este seminario. Y gracias por tu amor y tu misericordia. Bendícelo, Señor, en todo momento y en todo lugar. Y que tu amor y tu misericordia nunca se aparten de nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.